¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Bueno, pues hoy es un día muy importante para el país. Desde que somos niños, todos, al menos yo siempre recuerdo que me gustaba el 15 de septiembre. No les voy a decir que por patriota, sino porque pues me gusta lo que comemos, la reunión familiar, ¿no? Eso es lo que, la verdad es que es lo que recuerdo, ¿no? Del 15 de septiembre. Honestamente, no sé ustedes, ahorita me dirán, pero principalmente yo creo que hoy es un día que toda la gente celebra. Decía mi amiga Sandy hace un rato que la gente da el grito, ¿no? Que la gente celebra mucho. Y la verdad es que creo que es un día muy feliz. Vamos a reflexionar acerca de algo relacionado con la libertad, ¿sí? Quisiera empezar leyéndoles algo pequeño, y tiene que ver con algo, un día que estábamos allá arriba, mis compañeritos de discipulado, estábamos allá arriba platicando, y estábamos en el comedor, y empezábamos nuestra clase, y de repente vimos que había un pajarito pequeño. No sé si se acuerdan de ese día, mis amigos, pero había un pajarito pequeñito que era como un pajarito bebé, estaba chiquito. Estaba temblando de miedo porque yo estaba al lado de él y yo no, ni siquiera me había dado cuenta. Yo volteé, lo veo y veo que está el pajarito ahí, y yo le vi que temblaba de miedo porque, pues, no sé, o sea, usted lo puede ver, ¿no? Cómo está agitado el animalito porque, pues, tenía miedo. Estaba muy bonito, tenía sus ojos puestos en la ventana, intentaba escapar de nosotros, pero ¿qué cree? El vidrio le impedía que volara. Tenía sus ojos puestos en la ventana e intentaba escapar, pero se le veía muy agitado, ya que estaba en inminente peligro, o al menos él lo sentía así. Movía sus alitas rápidamente para intentar huir de nosotros y del ruido que provocábamos. Ya sabe que nosotros llegamos, movemos las sillas, movemos las mesas, nos reímos, platicamos, pero para él probablemente todo eso era una amenaza. Era un indefenso pajarillo. No sabíamos qué hacer, si ayudarlo, agarrarlo con un trapo, sacarlo por una rendijita de la ventana de las que están del lado derecho. No sabíamos qué hacer con el pajarito. Así que lo dejamos ahí solito para que se tranquilizara. Se mantuvo un rato ahí sin moverse, quieto, hasta que por fin, cuando lo vimos, ya estaba en la salida, ya estaba en la rendija. Y nosotros dijimos: wow, mira, ya está al punto de salir, está a punto de ser libre. Ya se le veía más tranquilo. ¿Qué podemos decir sobre ese pajarillo? ¿Que era libre? ¿Cuándo? Mientras estuvo dentro, encerrado, agitado, preocupado, ansioso, moviendo las alitas adentro, o cuando salió y hace lo que debe hacer un pajarito. ¿Qué debe hacer un pajarito? Volar. Para algunos, el pajarito era libre porque podía volar dentro, pero en realidad veía el cielo azul con desespero, queriendo hacer para lo que Dios lo diseñó y lo creó. En estas épocas se habla de libertad. Incluso este es un culto que llamamos de libertad. Pero ¿es la libertad un estado? ¿Es un sentimiento? ¿Es una condición? Hoy veremos que la libertad es mucho más que esto. Es mucho más que decir: soy libre. Es mucho más que decir: soy un pajarito que tiene alas para volar, pero que no vuela.
solo aletea dentro de cuatro paredes, como aquel avecilla que pudiendo ser libre, no lo era. Les voy a pedir, amados hermanos, que consideremos abrir en nuestra Biblia segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 8 al 13. Gloria a Dios, escuché por ahí, gloria a Dios, ya estamos, ¿verdad? Dice la Escritura, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Gracias, hermanos, que se pusieron de pie. No era necesario, pero gracias. Eh, Vemos aquí un mensaje de libertad. Pablo empieza diciendo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Cuando Pablo está escribiendo a Timoteo estas cosas, podemos pensar, sé que no les va a gustar lo que les voy a decir, pero podemos pensar y asumir que Pablo le está diciendo este mensaje a Timoteo porque probablemente tiene miedo, porque probablemente está intimidado, porque es un Timoteo al cual en el capítulo 1, un texto que muchos no sabemos de memoria, le dice, pero Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, ¿sí se acuerdan del texto? Sino de amor, de fe, de dominio propio. Podemos pensar y asumir, como muchos de los teólogos que han escrito acerca de este texto, acerca de Timoteo, que la carta es escrita de un padre a un hijo para que no se olvide de lo que ha aprendido. Podríamos pensar que Pablo está preocupado por Timoteo. En el capítulo 1, finalizando el capítulo 1, no le pido que lo busque, pero que sí lo haga en su casa. En el capítulo 1, Pablo habla de personas que se alejaron de la fe, que dejaron el evangelio, que lo traicionaron, que lo abandonaron. Por eso en el capítulo 2, versículo 1, Pablo le dice a Timoteo, le dice, si lo tiene ahí, léalo conmigo, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué características tiene lo que le dice Pablo a Timoteo? Hombres fieles. Porque lo que acaba de vivir Pablo es ser abandonado por hombres que no eran fieles. ¿En dónde está Pablo? Nos lo dice el capítulo 1, versículo 8, que dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. ¿Dónde está Pablo?
está preso. No está hablando en sentido figurado. Esta vez no. Pablo está siendo preso y como dice en el versículo, en los versículos que leímos, dice que está siendo, en el versículo 9, dice que está siendo tratado como un malhechor. Lo que significa que es tratado como un malhechor es literalmente que está encerrado y que tiene grilletes, que no puede predicar libremente. Pero empieza diciendo, esfuérzate en la gracia, esfuérzate en lo que Jesucristo hizo. Y en el versículo 8, que es donde nosotros empezamos, acuérdate de Jesucristo. ¿Qué le está diciendo? ¿Que se acuerde de él? ¿Le está diciendo acuérdate? ¿Sin sentido? ¿No? ¿Qué le está diciendo? Acuérdate de Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo? Nos salvó, pero ¿cómo nos salvó? Con su muerte. Pablo le enseña a Timoteo que si quiere realmente ser fiel a Cristo, tiene que acordarse de cómo fue la vida de Cristo. Y no solo de cómo fue su vida, sino de cómo fue su muerte. Porque probablemente Timoteo, no lo sabemos, no tenemos más cartas, pero probablemente Pablo está viendo en Timoteo que se avergüenza o que tiene miedo de predicar el Evangelio. Yo creo que Pablo también tiene muy claro cómo fue muerto Jesucristo, pero también le dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi Evangelio, porque Jesucristo no solo murió, sino resucitó. ¿Por qué tendría miedo Timoteo? ¿Por qué habrán abandonado a Pablo? ¿Por qué cree usted, hermano? Seguramente porque no quisieron padecer las penalidades del Evangelio. Por eso en el versículo 3 del capítulo 2 le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Le está enseñando el camino hacia la libertad. Como hablábamos anteriormente en nuestra introducción, podíamos pensar que la libertad se trata de tener libertad. Pero imaginamos a Pablo que está encerrado por predicar el Evangelio. Pero ¿qué Evangelio creemos que Pablo predicó? ¿Creemos que predicó un Evangelio de la prosperidad? ¿Usted qué piensa? Pablo les dijo a todos, vengan todos al reino de los cielos porque todos vamos a ser felices, todos vamos a ser salvos, todos vamos a tener dinero. ¿Creen que Pablo fue encarcelado por predicar un evangelio falso? No, Pablo fue encarcelado por predicar un evangelio verdadero. Y qué lástima que tengamos que decir evangelio verdadero y evangelio falso, porque existen. Qué lástima que tengamos que a veces decir evangelio diluido, como con agua, y evangelio firme, evangelio sólido.
nosotros debemos entender que a pesar de lo que ocurre en nuestra vida, como la de Pablo, no debemos tener miedo, ni vivir preocupados por lo que ocurra, ya que nosotros tenemos el ejemplo de ¿quién? De Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado entre los muertos. Y no solamente tenemos el ejemplo de Jesucristo, también tenemos el ejemplo de los apóstoles como Pablo, que dieron la vida por predicar el Evangelio. El versículo 9 en la parte B dice, mas la palabra de Dios, ¿cómo dice? No está presa. El Evangelio debemos entender que se vive en libertad. No deberíamos pensar que el mensaje del Evangelio y su predicación dependen de la libertad y de las condiciones mejores para su exposición y su crecimiento. Vemos en la palabra que la palabra es libre, mientras que Pablo está preso. Es, pareciera una contradicción, ¿no? Pareciera una contradicción que en el día de la independencia alguien hable de estar preso, pero Pablo dice, mas la palabra de Dios no está presa. El Evangelio nos enseña que si realmente queremos ser libres, debemos tener esto en conciencia. No la libertad que creemos que se busca en política, en, no sé cómo llamarlo, en movilización. Sí, puede ser parte de nuestro trabajo, pero no somos llamados a eso. Cuando la Iglesia Cristiana Interdenominacional tiene un llamado, el llamado es predicar el Evangelio. Sé que suena más difícil eso que hacer manifestaciones, porque realmente lo es. Porque nosotros lo estamos viviendo en nuestra propia carne. No hablo de ustedes, hablo de mí y de todos nosotros. Nosotros sabemos lo que significa predicar el Evangelio verdadero. Y si no lo creemos, aquí tenemos la palabra de Dios para creerlo. El Evangelio verdadero te va a costar a ti y a mí. El Evangelio verdadero va a ser que probablemente estés en la cárcel, que yo esté en la cárcel, que esté preso. ¿Y de qué nos preocupamos? ¿De que haya condiciones para que podamos predicar el Evangelio? Sí, claro, todos quisiéramos eso. Yo también soñaría con que fuera por la calle y la gente me preguntara de Jesús, pero no es así. No es así. ¿A alguien le ha pasado? Que vaya por la calle y le digan, oye, yo quiero saber de Dios, se ve que tú sabes. Al contrario, lo que más bien recibimos es rechazo, porque el Evangelio no es fácil de aceptar. ¿Quién nos enseñó que predicar el Evangelio es color de rosa? Pablo, en la época en la que escribe esta carta, presumiblemente, por datos históricos, fue en el siglo I, año 54. ¿Y saben a quién tiene como emperador? A Nerón, perseguidor de cristianos.
un hombre malvado y excéntrico que encendió su propia ciudad y culpó a los cristianos para que los persiguieran y los mataran. En esa época vemos a Pablo diciendo que el Evangelio no está preso. Nosotros no vivimos en la época de Nerón, creo yo. ¿Quién nos enseñó que el Evangelio es predicación color de rosa? Creo que no lo tengo muy claro dónde en la Biblia enseña eso. No sé si ustedes en algún lado de la Biblia lo encuentren, yo no. Porque tenemos que tener claro que la libertad de la que habla Pablo es la libertad de saber que una vez que prediquemos el Evangelio, reinaremos eternamente con Cristo. Debemos predicar el mensaje de salvación de Jesucristo, que Él vino, vivió una vida santa, fue perseguido por sus hermanos de la misma nación y de la misma religión, que fue encarcelado por enseñar que Dios mismo se hizo carne y vino a salvar y a perdonar a los pecadores, y que los pecadores por los que Él murió fueron los que lo asesinaron, y que con su muerte ese mismo Jesús nos dio vida y sigue dándonos vida a gente malvada que no tiene nada de qué sentirse orgulloso, nada de qué gloriarse, pues Él fue molido por nuestros pecados. Nuestros pecados fueron sobre de Él para darnos la libertad y que seamos realmente libres. Pero, ¿libres como el pajarito? ¿Libres como el pajarito que aletea dentro de las cuatro paredes? ¿Libres como el pajarito que se siente ansioso y preocupado? Porque se habla constantemente de los cambios que vienen, de la crisis del país, del poder, de las reformas, de los niños, de la maldad que incrementa, de las agendas. Pero ¿la palabra de Dios permanece presa? ¿O realmente estará libre? Porque nosotros, no sé usted, hermano, porque nosotros predicaremos la verdad y seremos libres. No solo ahora que podemos predicar abiertamente y que tal vez no queremos hacerlo, sino tal vez aún más cuando seamos libres, como Cristo fue libre, como Pablo fue libre. Porque tal vez estamos esperando a que cierren la posibilidad de predicar para predicar. No lo sé. Es probable. En el versículo 10 dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Y aquí podemos ver que Pablo tiene muy claras las razones por las que está viviendo esto. ¿Por qué nosotros predicamos el Evangelio? ¿Por qué nosotros venimos a la iglesia? ¿Por qué somos cristianos? ¿Para ser felices? ¿Para que nos vaya bien en el trabajo? ¿Para decir que somos libres? ¿Somos libres? ¿Para qué? ¿Cómo somos libres?
para estar solo nosotros, trabajando para nosotros, porque nos amamos mucho, porque somos muy amigos, porque somos muy hermanos. Es verdad. Lo que les estoy diciendo no se los digo porque yo quisiera decirlo, de verdad que no. Porque el primero, al primero que le da vergüenza leer el texto es a mí. Yo no quiero venir a decirles desde mi superioridad moral, soy mejor, porque no es cierto. Porque cada uno de nosotros ha abandonado el objetivo del Evangelio si no predicamos el mensaje. ¿Cómo es que Jesús da la libertad? Muriendo. Y así como Cristo no puede ser retenido por la muerte, así tampoco el mensaje de Cristo puede ser retenido por persecución, porque nosotros predicaremos, correremos, iremos a donde no queremos, como Cristo mismo le dijo a Pedro, pero si nos avergonzamos, predicaremos un evangelio diluido, predicaremos algo que les guste a todos, algo que esté cool, algo que esté bien, políticamente correcto. Y entonces no seremos libres, aunque digamos que Jesucristo nos ha hecho libres, porque Cristo nos enseñó a ser libres desde el madero y luego en la gloria eterna de la resurrección. ¿Cuál es la motivación que tenemos para predicar el Evangelio? Que tengamos mucho dinero, que nuestra casa y nuestros sueños se cumplan, o que las personas sean rescatadas de las calles, de las drogas, que las prostitutas entren y se sienten con nosotros, que las personas que no tienen esperanza encuentren la luz, que los que han sido maltratados y oprimidos no encuentren la libertad en donde no hay libertad. Porque cuesta decirlo, pero tal vez hay más feministas trabajando por la libertad que nosotros. Tal vez hay más testigos de Jehová saliendo a predicar que nosotros. Y digo, mejor no digo tal vez, es verdad que hay más testigos de Jehová predicando que nosotros. Creo que todos los vemos, incluso aquí afuera. La motivación es nuestro amor a Dios. Porque muchos que estamos conociendo el Evangelio verdadero y estamos yendo a nuestra casa y no hacemos nada más que eso. Porque si todas las personas que conociéramos les predicáramos el mensaje del Evangelio, seríamos odiados. Y estoy seguro que habría muchas más personas en esta iglesia. Y no solo en esta iglesia. Tengo amigos, como ustedes lo saben, que recién salieron del instituto como yo y sus congregaciones son de 10 personas en colonias altamente pobladas. Ah, es que no quieren oír. ¿De verdad? ¿Vamos a decir eso? ¿Vamos a decir que no quieren oír o que nosotros no queremos hablar? Nuestra motivación, como la de Pablo, será ver que los jóvenes, nuestros jóvenes, crecen, predican, maduran, enseñan a otros, que nuestros niños son enseñados en casa a amar a Dios y a otros por el ejemplo de sus padres, por lo que ven en ellos, por cómo hablan ellos. Que los ancianos predican hasta sus últimos días, hasta su último aliento. Qué bello.
poder predicar hasta el último día de tu vida. Y que los que dicen saber algo aprendan, que escuchen. En el versículo 11 y 13, Pablo dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y Pablo nos enseña una gran verdad. El mensaje de Cristo implica, implica, es igual a persecución. Palabra fiel es esta. No lo dice Ariel, gracias a Dios. Lo dice Pablo. Palabra fiel es esta. El mensaje de Cristo implica persecución y no podemos venir a la iglesia y pensar que somos libres y que estamos completos porque somos salvos. Ese es el inicio. El pajarito de nuestra historia del inicio, Dios le dio alitas para volar, pero no es libre. Si está asustado, si está encerrado. Debemos más bien aprender que este es solo el principio y que predicar el Evangelio y la palabra de Dios es realmente vivir el propósito de Dios, es ejercer esa libertad de la que acabamos de hablar, de la libertad que no depende de nuestra circunstancia, de nuestras enfermedades, de nuestra edad, de nuestro género, sino de la libertad de la muerte en Cristo. ¿Y qué mayor libertad hay que enseñar a otros que Cristo les puede salvar? Si predicamos un mensaje verdadero, tendremos una respuesta seguramente, en un sentido o en otro, porque muchos serán salvos si tú predicas la palabra. ¿Lo crees? Y en esta iglesia y en muchas no cabrían todos los salvos que están por ser salvados. Aunque no los podamos ver, pero si predicamos un mensaje falso del Evangelio por comodidad o por tradición o porque siempre ha sido así, no estaremos siendo fieles a Jesús, sino a otra cosa, a otra persona, para quedar bien o para cumplir, pero no a Jesús. Se dice palabra fiel es esta porque es verdad y ahora mismo en nuestro corazón podemos aceptarlo por el Espíritu de Dios, porque la libertad se conquista. Y no me refiero a que debamos ganar o pelear o hacer guerra, ¿no? Sino que la libertad, así como la palabra que nunca está presa, la libertad siempre se ejerce, aun y cuando estemos siendo amenazados, porque sabemos que nuestra verdadera patria no es esta, sino la de Dios, donde reina Cristo y donde somos partícipos por su sangre, no por discurso. Que no se nos olvide cómo se logró la libertad que se conmemora el día de hoy. Dice el himno nacional, mexicanos al grito de paz, algo así dice, ¿no? Mexicanos al grito de amor. No dice así, ¿verdad? Creo que no fui a la primaria. No, creo que dice mexicanos al grito de guerra. Y todo lo demás es un himno bélico, bélico, completamente de guerra. Muchas veces, como yo les decía al inicio, pensamos que septiembre conmemora el pozole, conmemora las tostadas,
conmemora la reunión familiar, como el chocolate, los chiles en nogada, pero realmente nos olvidamos que la libertad de este país, la libertad con la que tenemos una Biblia, fue ganada con sangre. Que no se nos olviden todos los caídos para llegar hasta este día. Me refiero a los que entregaron sus vidas para que tuviéramos también la Biblia. Todos a los que quemaron vivos en las hogueras por creer que Dios los amaba. ¿Me vas preparando la imagen, amiguito? Así como todos aquellos que creyeron que existía una libertad para este país, para México, una libertad que podían alcanzar dando su vida, luchando contra el opresor, contra el invasor. Hoy yo creo, no sé tú, que si hombres y mujeres murieron por una tierra y por tener un país, para nosotros también vale la pena sufrir por el Evangelio, si somos perseguidos. Y aun si no lo somos, vale la pena predicar el Evangelio, porque esta puede ser nuestra libertad. Hay un post aquí de Twitter, es del 13 de septiembre, aquí en Chiapas. Dice un amigo, a estas horas en este lugar hay 4 familias encarceladas por causa de su fe. Les dieron 10 días para pensar si seguirán a Cristo o ya no. Pasando estos días, dependiendo de la respuesta, se tomarán acciones. Y nos dice el amigo, ¿nos ayudan a orar por ellos, por favor? Están en una comunidad de Chiapas. Ahí si le hiciéramos un poquito de suma a la imagen, se ven a los hermanos que están detrás de las rejas. Nuestra patria llora, todos lo sabemos. Y me refiero a que llora porque no tiene libertad. Tiene un país, tenemos patria, tenemos un hombre, una nación, pero llora la patria porque no tiene a Cristo. Y lloramos nosotros, tal vez desde adentro. El suelo seguirá llorando, que no nos quepa duda. Seguirá viendo noticias duras y tristes, pero nosotros somos libres. Aun cuando ya no caminemos en esta tierra, seremos libres. ¿Predicaremos? ¿O es que la palabra en nosotros, en nuestros labios, sí está presa? Dios los bendiga, hermano.